Principal cosa es la realidad, es aterrizarnos. Yo creo que la esperanza parte no solamente no del engaño, sino del entendimiento perfecto de la realidad. Eso es lo primero. Por lo tanto, sonaría difícil decir que hay esperanza cuando la realidad que uno pinta, y que la hemos pintado todos aquí, es desastrosa. Y yo lo dije anteriormente, que vamos a seguir en un camino difícil. La salida es por un barranco, no hemos llegado al fondo del barranco. Entonces, lo primero es eso, entender eso. Segundo, entender quiénes somos nosotros los venezolanos. ¿De qué nos jactábamos nosotros los venezolanos? Nos jactábamos de ser hijos de Bolívar, de que Venezuela había liberado las Américas, todo eso. Estos se apropiaron también del nombre de Bolívar, se llaman bolivarianos y han hecho exactamente lo contrario a lo que significa la estela, la herencia de Bolívar. La herencia de Bolívar es luchar para acabar con la opresión, luchar, en este caso, nuestra lucha y el éxito de nuestra lucha ayudará a otros países que hoy en día son víctimas de personajes muy parecidos e inclusive de cómo se esparce nuestro problema en la región. Tenemos con qué luchar. Pero la esperanza fundamental es que nosotros le pusimos muy poca atención a la política. Y lo que estamos sufriendo es la consecuencia de esa poca atención a la política. Lamentablemente, tenemos que enfocarnos mucho más que como ciudadanos, todos, dentro y fuera del país, tenemos que educarnos un poco más, tenemos que dejar de engañarnos y tenemos que dejar de seguir a falsos profetas. En el fondo, creo que tanto quienes pensaron el chavismo con quienes del otro lado buscan esta cosa, unidad ultranza, tenemos que estar unidos, se están cometiendo errores. Y se están cometiendo errores porque uno tiene que estar luchando con objetivos muy claros. El objetivo tiene que ser la libertad. De la libertad vienen las instituciones. Esas instituciones son democráticas, garantizan mayor nivel de prosperidad y mayor justicia entre todos. Entonces, el proceso pasa por la libertad. Si no somos libres, operar y vivir bajo estructuras dictatoriales, por lo que nos dan, el favor que nos hacen, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No tiene sentido tener el excepcionalismo que nosotros creíamos que éramos como venezolanos, que éramos la tierra de Bolívar. Teníamos Bolívar y ese deseo de luchar en la sangre. No tiene sentido si nosotros delegamos eso en otros y seguimos permitiendo que quienes se han equivocado una y otra vez de ambos lados sigan definiendo el futuro de nuestro país y definitivamente definiendo dónde vamos a vivir. Porque si nosotros no los paramos, es ineludible que vamos a tener que buscar todos otro derrotero. Vamos a tener que, los que estamos afuera, olvidarnos de regresar y los que están adentro, olvidarse de quedarse adentro. Es muy duro eso y yo creo que simplemente tenemos que estar convencidos de que la lucha por la libertad no tiene cuartel, tenemos que luchar todos, tenemos que luchar todo el tiempo y quien te diga que la cohabitación es un modo vivendi aceptable, simplemente llevárselo por delante. Yo creo que eso no existe, no ha existido en ninguna parte, simplemente son cantamañanas, como dicen, y no debemos de oír eso. La lucha va a ser muy, muy, muy dura, pero recuperar un país vale toda la pena y justifica toda la lucha. Yo hice también mucho énfasis en la metáfora del secuestrado, del secuestro, y es muy difícil que el secuestrado se libere del secuestrador, porque si existe un secuestro hay una asimetría de fuerza. En Venezuela claramente hay una asimetría de fuerzas. Alguien está usurpando el poder y abusando ese poder usurpado. Eso nos lleva a una situación trágica en la que es muy difícil. Yo creo que una de las razones por la cual fracasaron los ejercicios anteriores de diálogo era sentar a los secuestrados frente a los secuestradores a ver qué negociaban. Eso no era la posibilidad de negociar. Cuando uno tiene una decisión de secuestro, tiene que venir algo con mucho más poder que haga desistir a los secuestradores, que los haga abandonar el secuestro, inclusive que los lleve a la justicia. Entonces, en esa situación pasa otro fenómeno, y yo creo que hay que estar muy claro en eso. Cuando un secuestro se prolonga, y no lo quiero trivializar, pero creo que todos han visto un secuestro prolongado en una serie como Casa de Papel, en todos los secuestros prolongados se da lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que empiezan diferentes elementos dentro del grupo de secuestrados, de los rehenes, a desarrollar relaciones
con los secuestradores, en que ellos creen que los puede beneficiar, que los pueden poner, no le van a hacer daño, los van a liberar de primeros. Y empieza esta negociación, es una negociación terriblemente burda. Ahora, verla en el podio de FECámara, verla en la figura de Enrique Capriles, verla en ese juego divisionista que nos lleva a una negociación no solamente mal planteada, pero vamos divididos porque estamos totalmente infiltrados por quienes han sido amenazados, quienes se han vendido solitos por cobardes, quienes estuvieron presos y no quieren volver a estar presos, quienes han sido comprados. Eso es lo más doloroso. El secuestro genera comportamientos en gente que nosotros pensábamos que tenían valores, gente que en el pasado representaron la expectativa del país, que son deslenables, y es horrible lo que estamos viendo. Es decir, los intríngulis detrás de la negociación en México son peor de lo que se ve por fuera. Y yo les aseguro que el objetivo de Nicolás Maduro es mucho más, muchísimo más, ir por el camino de Daniel Ortega que ir por el camino que venden todos estos falsos profetas de la cohabitación, sean empresarios o políticos de segunda clase. Eso no va a ocurrir. Nicolás Maduro, si quisiera abrir el juego, lo abriría en una negociación. No se arriesgaría a una elección libre donde perdería el poder. Si tú quieres negociar algún elemento de cohabitación, te sientas y lo negocias. Eso no va a ocurrir. Lo que Enrique Capriles, Stalin González, el señor Tomás Guanipa y escondido algunos otros del llamado G4 hicieron es dividirnos frente a un régimen que está totalmente descubierto en el mundo. Eso es lo más trágico, que en el momento que no hay ninguna duda que estamos lidiando con un régimen criminal, que las democracias del mundo lo saben, que los malandros del mundo lo tienen que apuntalar porque si no se cae, en ese momento es que decidimos rendirnos, un grupo de gente, a sentarse en una posición completamente débil, completamente entreguista. El señor Capriles llegó a plantear de que él no iba a unas negociaciones a menos que todos la oposición acordara previamente ir a las elecciones del 21 de noviembre. Eso fue un planteamiento del señor Capriles y tenemos que entenderlo. Y tenemos que entender profundamente de que una cosa es ir contra los criminales, otro es ir mal acompañados contra criminales. Y sí llegó el momento, que tal vez lo debíamos haber hecho antes, de llamar las cosas como son, ¿sí? De separar lo bueno y lo malo de la oposición. Porque como dije, en este secuestro prolongado, muchos han decidido apostar a la cohabitación con un régimen criminal. Eso es estúpido, eso nunca va a ocurrir. Pregúntenle a los empresarios en Nicaragua cómo les ha ido, dónde están hoy en día, cómo está su país hoy en día, cómo está el futuro de sus hijos hoy en día. Apostaron a que podían cohabitar con Daniel Ortega y hoy en día están arrepentidos. Entonces, yo lo que creo que nosotros tenemos que simplemente luchar llamando las cosas por sus cosas. El exceso de unidad, que también discutimos en la vez pasada, la unidad no puede ser unanimidad. Nosotros no le podemos dar a ciertos personajes poder de veto porque estamos obsesionados con la unidad. Quizás ese es donde entra la comunidad internacional cometiendo errores. En esa búsqueda de que nos tiene que unir, no entiendes qué es lo que nos separa y por qué tenemos que estar separados de alguna gente. El que se vendió, el que se entregó, el que tiene miedo, el que es un cobarde, no puede luchar con algo tan profundo como esto. Y no tenemos que estar unidos con ellos. Los que no tienen los mismos propósitos, los que no quieren llegar a la libertad, los que se conforman con el piste, como dice María Corina, esos no son compañeros de ruta, no son compañeros de lucha. Eso nos lleva un poco a la situación de la comunidad internacional. Yo estoy seguro que este diálogo en México no va a llegar a ningún lado. Seguro, apuesto lo que sea que no va a llegar a ningún lado. Maduro lo montó para debilitar y de hecho acabar con el gobierno interino y puede haberlo logrado. Creo que el gobierno interino tampoco depende ni de Juan Guaidó, ni depende de la Constitución. Lo que se montó en enero del 2019 era un mandato constitucional, punto. Y todavía vigente, todavía hay un vacío de poder, todavía existe el artículo 233, y mientras tanto el señor Guaidó sigue siendo el presidente de una asamblea que no se puede haber disuelto por una asamblea ilegítima. Por lo tanto, para mí, esto no depende de cómo se redactó un memorándum o lo que quiera Maduro, o un poco la posición un poco rara de Guaidó con respecto a esto. El hecho que Rusia esté sentado con Maduro es mucho mejor a que Rusia esté jugando por detrás,
Aquí Rusia tiene que mostrar la cara y mostró la cara y el mundo se va a dar cuenta que quien ha apoyado a Maduro, quien ha validado sus elecciones fraudulentas del 2015 es la Federación Rusa. Y ahora se sentó al lado de Maduro en este diálogo. Del lado de la oposición, como se llame, está Holanda, el Reino de Holanda, está Estados Unidos, está Inglaterra, está Alemania, está Colombia. Yo creo que todavía podemos sentirnos bien que a nosotros nos apoyan los países y las democracias fundamentales para nosotros. Y a Maduro lo apoyan Bolivia, Turquía, Rusia, China, Irán. Vaya diferencia entre uno y el otro. Entonces, yo sí creo que en cierta forma hemos avanzado muchísimo. Estados Unidos, ¿dónde está Estados Unidos? Esta administración llegó clarísima, entendiendo perfectamente el problema y por eso no ha visto un cambio de posición. Querían separarse de algo de lo que hizo la administración Trump, pero saben que Trump utilizó solamente las únicas dos herramientas que tiene realmente a la mano, sanciones y el aparato judicial, que no es dependiente, pero que se le da curso para que siga las investigaciones. Podemos tomar el caso de Alex Saab. El caso de Alex Saab es un caso en que la justicia americana persigue a alguien que sabe perfectamente bien que es un instrumentador de todo el aparato con el que se han violado las sanciones. Entonces, eso se continúa y se continúa con fuerza. ¿Les duele eso al régimen? Les duele muchísimo. Yo les digo que hace un año, prácticamente exactamente un año, el señor Jorge Rodríguez fue a México a reunirse con el señor Richard Grenell, un enviado del presidente Trump, que pensaban que estaban pidiendo una cosa de cómo negociar la salida de Maduro, y lo único que quería el señor Rodríguez era que le entregaran al señor Saab y a cambio de eso devolvían ellos a los 6 de Citgo, a los 2 de la operación Gedeón de Silver Corp y a Matthew Heath. Es decir, que demostró clarísimamente que lo que tiene son rehenes para canjear y que lo que más le importa es un criminal como Alex Saab. Pero lo más interesante es ver también que Rusia sale y amenaza a los Estados Unidos con el caso de Alex Saab. Y saca un comunicado y lo pone y lo guinda en su Twitter y lo deja permanentemente ahí sobre el tema de Saab. Entonces yo creo que sí hemos avanzado. No se ha perdido el tiempo. Yo creo que ha quedado claro en la Corte, ha quedado claro en el caso de Saab, ha quedado claro para las democracias del mundo que en el fondo estamos lidiando con un grupo de criminales. Eso lo hace muy difícil. Tal vez no se puede mover a la velocidad que uno quiere, pero no hay duda. Yo no veo duda en ningún círculo que es importante en el mundo de contra qué estamos lidiando. Hay dudas, por supuesto, de qué estamos haciendo los venezolanos. A veces uno le tiene que recordar de que no estamos en democracia, que el juego político no se puede evaluar como si estamos en democracia, que Juan Guaidó puede llegar a cero de popularidad porque su única tarea es sacar a Maduro, que no es una tarea sencilla. Obviamente, mientras Maduro no salga, Juan Guaidó obviamente fracasó, pero pensemos cuál es la tarea de sacar a Maduro, qué significa sacar a Maduro. Juan Guaidó no tiene ninguna posibilidad de reparar la infraestructura, mejorar los colegios, mejorar la sanidad del país, porque su única tarea es acabar con Nicolás Maduro, con la usurpación de Nicolás Maduro, y eso es muy difícil. Entonces, en ese juego yo creo que parece que vamos mal, pero yo creo que vamos muy bien, porque lo que a nosotros nos importa, los países que a nosotros nos importan, están clarísimos. Maduro no va a negociar, no va a ceder nada. Maduro va a radicalizarse y vamos a entrar en una etapa mucho más cruenta, muchísimo más dura de todo lo que hemos vivido hasta ahora, y ahí es donde yo creo que los venezolanos tenemos que estar listos a decir, hasta aquí basta, y vamos a pelear con el último aliento que nos queda, pero bien acompañados. Y yo creo que va a ser el momento, básicamente, de deslastrarnos de los políticos que sobreviven únicamente por el concepto de la unidad ultranza. Ese concepto ha permitido que cadáveres insepultos de la política, inclusive cadáveres sepultados, como era Enrique Capriles, vuelvan a surgir por el bendito cuento de confundir la unidad con la unanimidad. No, tiene que haber unidad de propósito, y yo creo que pronto vamos a tener la oportunidad de que todo el mundo entienda de que ese jueguito de la negociación, el jueguito de la agitación, es un engaño. Se van a sorprender muchos, pero quienes lo venimos diciendo, que nos llaman radicales, podemos ser radicales en nuestras posiciones, pero en nuestro diagnóstico hemos estado muchísimo más acertados que quienes han pensado, y una y otra vez, que en una mesa de negociación o unas elecciones se va a ganar territorio contra criminales. Así que auguro unos muy malos días por venir, pero con muchísima fuerza y muchísimas razones para seguir peleando.